Recibe un cordial saludo. Hoy es martes 11 de agosto y el día de hoy estamos celebrando a una de las santas más amadas y conocidas dentro de la Iglesia Católica. Ella es Santa Clara de Asís. Iniciemos este día alabando y glorificando a Dios por el regalo que nos ha dado en la vida de Santa Clara. Escuchemos juntos el Evangelio y después del Evangelio te voy a hablar sobre la vida de esta gran mujer y la gran amistad que ella tenía con San Francisco de Asís y los prodigios y milagros que Dios hizo en su vida. Y después de eso, pues concluimos con la bendición. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 18, versos del 1 al 5, versos 10 y del 12 al 14. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Santa Clara de Asís, una de las santas más amadas, queridas y respetadas por nosotros los católicos. Ella nace en el pueblo de Asís, que está aproximadamente 2 horas de Roma, en Italia. También nace ella en el tiempo de San Francisco de Asís. Ella nace unos años después, pero ella nace aproximadamente hacia el año 1194, 1196, o sea que ya casi 1000 años. Y ella había escuchado hablar de San Francisco. Al igual que San Francisco, ella venía de una familia noble, de una familia muy rica, al igual que San Francisco. Pero ya lo que San Francisco había hecho con los franciscanos empezaba a sonar fuerte en la población de Asís. De tal manera que ella sentía mucha admiración por lo que San Francisco había hecho y cómo vivía con otros jóvenes que se habían reunido con el mismo ideal. Hacia el año 1210, cuando ella tenía como 16 años, ella escucha a San Francisco hablar en la iglesia de San George o San Jorge, ahí en Asís. Dios me ha dado la gran bendición de conocer Asís. Varias veces he estado ahí. Si no ha sido, créemelo, antes de morir es uno de los lugares a los que tenemos que ir. Pues ella escucha, cuando tenía aproximadamente 16 años, hablar a San Francisco en la iglesia de San George en el tiempo de Cuaresma. Ella quedó tan impresionada con el mensaje, con la prédica de San Francisco de Asís, que ella decidió unirse, de tal manera que un domingo de Ramos del año 1212, estamos hablando 1212, ella escapa de su castillo, es decir, el castillo de sus padres del palacio, y va a encontrarse con San Francisco, que vivía junto con los otros frailes franciscanos en la llamada Porciúncula. Si ustedes saben bien la historia de San Francisco, un Cristo le habló en una iglesia tan pequeñita que se estaba cayendo, que también Dios me ha dado el privilegio y la bendición de estar ahí varias veces. Pues él vivía ahí junto con los demás frailes. Y Santa Clara de Asís, un domingo de Ramos del año 1212, escapa de su casa para unirse a San Francisco. Obvio que esto no era fácil para ella, porque podía ser malinterpretado el que ella se hubiera querido unir a San Francisco y a los demás compañeros de él. Esa noche San Francisco, ella de rodillas ante San Francisco y los otros frailes, le promete obediencia y vivir en pobreza. Ella era muy hermosa, muy hermosa. Yo cuando he visitado la Catedral de Santa Clara, ahí mismo en Asís, Chiara en italiano,
se ve que ella era muy alta porque las vestimentas que ella usaba eran de tela muy, muy burda para hacer penitencia, pero se ve que ella era muy alta. Y ella, San Francisco le corta el pelo, le cubre la cabeza y la manda con unas monjitas que estaban cerca de donde ellos vivían. Pero el papá de Santa Clara, al darse cuenta lo que su hija había hecho, es decir, que se había escapado de la casa, pues va furioso a buscarla. Entonces San Francisco lo que hace, la manda con otras monjitas para que ella esté más protegida. Y algo muy interesante es que su hermana Inés también se escapa de su casa y se va a unir con su hermana Chiara al convento de San Damián. Después de eso, su prima va a decirle que se va a casar, va muy contenta a decirle que se va a casar y termina quedándose con ella. La misma madre de Santa Clara y de su hermana Inés también se va al convento, y muchas mujeres ricas y nobles, no solamente de Asís, sino de otros lugares y países que habían escuchado lo que había hecho Santa Clara, se le unen. El caso es de que Santa Clara se reconoce por muchas cosas. Una de ellas es la gran humildad con la cual vivió Santa Clara hasta el último de sus días. A pesar de que ella venía de una familia noble, de una familia de gente muy rica y acomodada, ella se deshace de todo para entregarse a la pobreza. Por testimonio de las demás hermanas clarisas, de las cuales ella fue la fundadora, ella es la fundadora de las hermanas clarisas. Por el mismo testimonio de las hermanas clarisas, cuando ellas iban a pedir limosna por el pueblo de Asís y cuando ellas regresaban, ella misma les lavaba los pies. Santa Clara las estaba esperando para lavarle los pies. Y en una ocasión en la que ella les estaba lavando los pies, pues una de las monjitas se resistía a que Santa Clara le lavaba los pies, porque si es que es demasiada la humildad que nuestra Madre Superiora tiene. Entonces esta monjita retira su pie del agua y al retirarlo accidentalmente golpea la cara de Santa Clara y le sale sangre, pero aún así, después de que se limpia Santa Clara, toma el pie de esta monjita y se lo besa con mucha ternura. Cabe mencionar que Santa Clara no quería ser la superiora. Ella era la fundadora, pero no quería ser la superiora. Pero por obediencia que San Francisco le manda, por obediencia ella acepta ser la superiora, pero no para mandar con prepotencia y autoridad, sino todo lo contrario, para alentar a las monjitas. También todos nosotros sabemos que una de las amistades más hermosas que han existido sobre la faz de la tierra es la amistad de Santa Clara con San Francisco. En una ocasión era tanta la fama de Santa Clara de santidad que el mismo Papa la visitaba frecuentemente y decía: ojalá yo tuviera la necesidad de ser perdonado tan poquito como esta monjita tan santa. Y en una ocasión el Papa fue a comer con ellas y el Papa le pidió a Santa Clara que bendijera los panes y ella dijo: pero ¿cómo voy a hacer eso? Estando usted aquí presente, usted es la autoridad, es el Papa, y sería una ofensa hacia usted. Y el Papa le dijo: por obediencia yo te pido que bendigas esos panes. Y bueno, pues contra su voluntad, Santa Clara bendice los panes y al momento de bendecir los panes, se estampa una cruz en cada uno de los panes. Santa Clara de Asís también era una gran devota, una gran devota del Santísimo Sacramento. Cuando San Francisco muere, como ellas no podían salir del convento, los hermanos franciscanos llevan y pasan el cuerpo de San Francisco por la celda por donde estaba el convento, y Santa Clara saca su mano con un paño y toca el cuerpo de San Francisco y lo guarda como una reliquia. También se dice que en una ocasión ellas solamente tenían un pan para comer, un pan, y eran 50 monjitas. Santa Clara de Asís bendice ese pan y le pide a las monjitas que recen un Padre Nuestro. Las monjitas rezan un Padre Nuestro y después parte el pan, comen las 50 monjitas y la mitad de los panes se los manda a los hermanos franciscanos. Y decía Santa Clara: si mi maestro y mi Señor multiplicó los panes,
¿Acaso se olvidará de sus pobres hijas? Esa era la fe tan grande que tenía Santa Clara de Asís. Y miren, yo no sé si ustedes han ido a Asís, pero los que ya han ido saben que yo no estoy mintiendo. Yo en 2 lugares a los que he ido he sentido una paz indescriptible, donde estuvo el santo cura de Ars en Francia, donde tuve el privilegio de vivir, ahí en el seminario, y en Asís, en Italia. No he ido a Tierra Santa, pero en estos lugares que yo he estado, junto con otros muchos lugares, estos 2 lugares son los lugares que más paz me han traído, donde más paz he experimentado, en Asís y en Ars. Pues ahí tuve yo el privilegio de ver el lugar donde vivió y donde murió Santa Clara de Asís. Quiero decirte algo que está conectado con esta santa, que a mí me pasó. Una anécdota: una vez yo era seminarista y fui con un sacerdote a bendecir una casa de una familia muy, muy rica. Eran americanos y recuerdo que el padre estaba bendiciendo la casa y había una pintura muy bonita, pero estaba en español el letrero. Y recuerdo que el señor de la casa, pues yo le dije que era mexicano y todo, y me dice, era seminarista, me dice, ¿y qué dice ahí esa pintura? Porque el señor tenía en su casa sin saber lo que decía. Y era una frase de Santa Clara de Asís que decía: esfuércense por vivir la santa pobreza. Y la verdad que yo no sabía si traducir o no, porque pues era una casa bastante elegante, bastante elegante la casa, y no quería tampoco hacer sentir mal a esa familia que yo no conocía. Yo simplemente había acompañado al padre, pero pues también me pareció una grosería que si me estaba pidiendo que le tradujera lo que decía esa pintura, no lo hiciera. Y pues sí le tuve que decir, le dije, pues la pintura dice eso: esfuércese por vivir la santa pobreza. Y bueno, esta familia quedó impactada porque no sabían lo que decía la pintura que ellos mismos habían comprado, y esa es una frase de Santa Clara de Asís. En otra ocasión, como les decía, la multiplicación del pan para 50 monjitas y aparte llevarle la mitad a los hermanos franciscanos. Recuerdo en una ocasión en la que yo estuve en San Luis, Missouri, con otro seminarista, éramos seminaristas en ese tiempo. Estuvimos un mes en misión con las misioneras de la caridad, trabajando en el soup kitchen, o lo que era alimentando a los homeless, a los mendigos. Y yo recuerdo que la tarde anterior estábamos limpiando la cocina, el refrigerador estaba vacío, literalmente el refrigerador estaba vacío. Y yo recuerdo que con curiosidad me le acerqué a las misioneras de la caridad y les dije, entonces mañana no vamos a darle comida a los que vengan, a los vagabundos o a los mendigos, a los de la calle. Dice, ¿por qué no? Sí, le dije, es que no hay nada de comida en el refrigerador. Pues dice, no te preocupes. Le digo, ¿que ya ordenaron comida? ¿Va a venir algún cargamento? Algo. Dice, no. Le digo, entonces, ¿cómo saben que va a haber comida? Dice, tú no te preocupes. Dice, no hemos ordenado nada, no sabemos qué va a pasar, pero va a haber comida. Pues yo incrédulo dije, pues ¿qué le estarán pasando a estas monjitas? De ella me dijo, y al poquito momento llegaron 2 cargas de comida. Ellas no sabían nada, pero ahí está lo que es la fe en Dios. Y así te puedo contar mucho más anécdotas e historia de esta gran santa, Santa Clara de Asís, a quien yo quiero tanto, a quien yo profeso una gran admiración y respeto, porque tanto Clara de Asís como San Francisco son 2 grandes regalos de Asís a toda la humanidad. Y vaya que hay más santos que salieron de Asís, Cuando murió Santa Clara, ella tenía 60 años. Los últimos 47 años de su vida vivió completamente enferma. De hecho, tuvo que ser obligada por el mismo Papa a que comiera, porque ella casi no quería comer porque ayunaba demasiado. Y las hermanas religiosas cuentan que cuando ella salía del oratorio de rezar, su cara resplandecía como el sol. Yo quiero pedirle a Dios, a través de la intercesión de esta gran santa, Santa Clara de Asís, que siempre y en todo lugar amemos a Dios por sobre todas las cosas. El día de mañana, si Dios quiere, voy a empezar a subir el Santo Rosario frente al Santísimo Sacramento. Todos los días el Santo Rosario frente al Santísimo Sacramento. El Rosario de la Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia frente al Santísimo Sacramento. Rosario de liberación y sanación frente al Santísimo Sacramento.
15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, ante Jesús sacramentado, también frente al Santísimo Sacramento, y una oración para dormir por si tienes insomnia. Así que vamos a tener muchísimo material para poder acompañar a Jesús sacramentado. Gracias por suscribirte a este canal. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas. Si ya lo hiciste, pues te agradezco que me ayudes a compartirlo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes.